Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar con todos un tema muy especial, ya acorde a las necesidades y a las sugerencias que ustedes, los televidentes del Gran Santander, nos han hecho este programa Actúe en Derecho. Hemos traído varios profesionales que nos han aterrizado en temas como temas laborales, temas pensionales, que los hemos tenido por lo menos una vez a la semana, y un tema muy importante para todos ustedes, queridos televidentes, y es el trámite de negociación de deudas en tiempos de COVID. Esta es una situación bastante compleja que está viviendo la gran mayoría de los ciudadanos del territorio nacional, por una sencilla razón. La gran mayoría del empleo que se genera en el país es gracias al emprendimiento, a las empresas familiares. Colombia, especialmente Bucaramanga y Cúcuta, capital del norte de Santander, no son ciudades que tengan grandes empresas, emprendimientos. Cuando esos emprendimientos no se han podido desarrollar y no han podido tener un nivel de producción normal como el que todos conocíamos, pues vienen los problemas económicos, y por eso tenemos este programa el día de hoy. Trámite y negociación de deudas en tiempos de COVID-19. Para eso tenemos a nuestra compañera habitual de SED, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, feliz tarde. Hola Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, hoy vamos a tocar un tema que pues toca otra de las fibras, que es el bolsillo. Es una de las fibras que más nos duelen a todas las personas, y es el tema económico. Como decía el doctor Reinaldo, las empresas, los emprendimientos son los que mueven la economía, son los que generan empleo. Y esta época, que no ha sido fácil para nadie, pero más para empresas y emprendimientos, muchos que apenas estaban empezando, pues ha dejado profundas heridas económicas. Entonces hoy vamos a hablar con nuestra especialista para que nos cuente qué podemos hacer con esas deudas que tenemos, qué podemos hacer si, como decimos coloquialmente, aunque no se llame así técnicamente, estamos al borde de la quiebra económica. Entonces esta tarde estén listos, preparados, atentos, para que consulten todas esas inquietudes y todas aquellas que tengan que ver con temas relacionados con deudas. Y para saber cuál es el trámite, cuál es la ruta para la negociación de estas deudas, hemos invitado a nuestra especialista, la doctora Sol Juliana Villamizar Gómez. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, muy buenas tardes, doctora Marlene, y muy buenas tardes para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, los felicito, excelente programa. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Y para entrar en contexto con este tema y para saber qué está sucediendo también en Cúcuta, capital del norte de Santander, tránsito de frontera, ellos nos han preparado este informe especial. A continuación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que durante julio más de 4 millones de personas perdieron su empleo frente a julio de 2019, lo que ubicó a la tasa de desempleo en el país en 20,2%. Para los expertos, esta situación fue producto del coletazo de la pandemia por el COVID-19, que obligó en los primeros 3 meses a mantener una cuarentena estricta con la suspensión de actividades comerciales en todo el país. Con la pandemia se evidenciaron las tasas de desempleo más altas en la historia reciente. Es un reto para la economía y para la reactivación económica siquiera volver a las tasas de desempleo que anteriormente estaban, que ya de por sí venían siendo en una tendencia al alza. Las empresas de hasta 10 empleados en los sectores de comercio, vehículos y actividades artísticas son las que más se han visto afectadas.
pero la falta de empleo, la informalidad y el despido de algunas personas llevó a que se evidenciara una demora en el pago de obligaciones crediticias de los colombianos, pero al mismo tiempo ha evitado que los ciudadanos se sigan endeudando, pues en el más reciente informe de la Central de Información Financiera, tras Unión, ante ese fin, se revela que se han presentado caídas en la solicitud de tarjetas de crédito, microcrédito y préstamos para vehículo. La reactivación económica no solamente es en términos de empleo y de la recuperación de los puestos de trabajo, que economistas señalan que esta recuperación puede ser más rápida de lo pensado, pero el realmente inconveniente o el obstáculo es que esta recuperación de empleo se traduzca rápidamente en la reducción de la pobreza, que se podría haber disparado, que pudo haber aumentado significativamente con el fenómeno del COVID-19 y con las medidas de restricción para el control de la pandemia. Pero frente a ese panorama existe la ley de insolvencia, que le da la posibilidad al empresario, a las personas naturales, comerciantes o no comerciantes, para que sigan desarrollando la actividad económica o su actividad civil, para presentar un acuerdo de recuperación empresarial, lo que termina convirtiéndose en un salvavidas en esta época. Doctora Sol Juliana Villamizar, 4 millones de colombianos, según este informe que nos acaban de dar nuestros compañeros de Cúcuta y también estadística del DANE, no han podido cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Cuál es la ruta para todos estos ciudadanos, doctora? Sí, doctor Reinaldo, y realmente que esto es una situación muy preocupante y de seguro millones de colombianos, millones de familias colombianas están pasando por esta situación y es tema de conversación diario. Seguramente no duermen, seguramente están intranquilos, no saben qué decisión tomar ante esta crisis tan terrible. Bueno, se vio un 2019 algo pesado, pero pues pintaba muy bien un 2020. Nadie se imaginaba que una pandemia como la del COVID-19 fuera a afectar tanto el bolsillo colombiano. Y es que no solamente afecta el bolsillo colombiano, sino es que las tasas de desempleo que se han visto en el país, pues es un hecho notorio que en Colombia hay un problema económico y que en los hogares colombianos no se han podido pagar a cabalidad todas las obligaciones que tenemos. Doctora Sol Juliana, el año pasado se había hablado de una ley que este año se aprobó y era la ley de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, no he tenido noticias de que esta ley haya entrado ya a regir. Usted que está al día en estos temas, ¿qué nos puede contar respecto de esta ley? ¿Está rigiendo? ¿No está rigiendo? ¿Sería un alivio para que los colombianos puedan volver a endeudarse si pueden limpiar su historial crediticio? Bueno, doctora Marlene, y algo que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que tener muy buena educación financiera. Antes que nada, el consejo es que las familias colombianas realicen un presupuesto y sepan hasta cuánto nos debemos de endeudar. Bueno, la ley de borrón y cuenta nueva es una ley que aún no ha salido y está en estudio de la Corte Constitucional. Si bien ya el presidente la firmó, todavía es materia de estudio de la Corte Constitucional. Pero ahondemos más en el tema. Existe una ley que está en el Código General del Proceso que se llama Trámite de Negociación de Deudas. Y es una ley que millones de colombianos han desperdiciado, porque pues han tenido mitos, tienen especulaciones en cuanto a la ley, pero que no han sabido aprovechar. Bueno, si bien pasó el 2019, empezamos un 2020 y hemos tenido quizás deudas, ya nos iniciaron procesos ejecutivos, ya nos están llegando a la casa notificaciones judiciales de que ya están los embargos registrados, de que ya están en proceso algún tipo de remate, pues quizá la ley de insolvencia económica o llamada trámite de negociación de deudas, pues puede ser un salvavidas en estos momentos tan difíciles. Entonces, doctor Reinaldo, me gustaría explicarle a los oyentes en qué consiste esta ley y como muchos se preguntarán, si seremos candidatos para poder acceder a esta ley. Bueno, doctora, usted lo acaba de decir, la gente desconoce, no desaprovecha estas herramientas jurídicas, no porque no quieran, no las conoce.
no saben a qué profesionales acudir, no saben qué rama del derecho es la que maneja específicamente estas situaciones de alivio financiero. Y como nos lo dijeron nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, 4 millones de colombianos no han podido cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Y en qué incurre esto? En que no hay movilización, no hay flujo de dinero en este momento. Doctora, ¿en qué consiste esto? Bueno, entonces les explico en qué consiste este trámite. Bueno, para poder realizar este trámite, ustedes tienen que estar en una cesación de pagos. Y les digo qué es eso. Sencillamente es no tener la liquidez suficiente para cumplir nuestras obligaciones mensuales, mes a mes. Pues si bien nuestra actividad económica ha cambiado, nuestros ingresos han cambiado debido a la pandemia. Perdón, doctora, perdón, disculpe. Para universalizar términos, usted acaba de utilizar un término muy importante, doctora Marlene, la cesación de pagos. Algún televidente, si escucha el término, dirá, bueno, cesación de pagos. ¿Qué es esto? No tengo que volver a pagar, me desentiendo de mi deuda. Expliquémosle muy bien a los televidentes, doctora. Bueno, cesación de pagos es estar en mora con mis obligaciones. Estar debiendo 2, 3, 4, 5 cuotas de mis créditos y que al momento me están cobrando es la totalidad del crédito. Entonces recordémosle a las personas que cuando dejamos de pagar una cuota o 2 cuotas o 3 cuotas, en el pagaré que yo firmé en la entidad financiera me dan unos plazos, bien, y me dan unos intereses mensuales, pero en el momento en que yo incumpla me aplican lo que llaman la cláusula aceleratoria, es decir, que ya no me van a cobrar la cuota, ya no me van a cobrar lo que estoy debiendo atrasado, sino que la entidad financiera está en la capacidad de cobrarme la totalidad del crédito. Cuando estamos debiendo 2, 3, 4, 5 cuotas, e incluso cuando ya tengo procesos judiciales en mi contra, a eso denominamos cesación de pagos. Si estamos en esa situación, o vamos a entrar porque ya me quedé sin empleo, porque ya mis ingresos no son los mismos, si yo recibía comisiones por ventas y ya no estoy vendiendo lo mismo, seguramente voy a entrar en cesación de pagos, voy a entrar en mora y voy a estar con el riesgo de que me embarguen mi casa, mi carro, que me embarguen mi salario, porque sencillamente no me alcanza para cubrir mis obligaciones mes a mes. A eso denominamos cesación de pagos. Una cesación de pagos que debe ser muy bien revisada, doctora Marlene, ya que como lo dijo la doctora Villamizar, siempre una deuda con una entidad financiera está respaldada, tanto sea por un deudor, un familiar, muchas veces trae muchos problemas familiares este incumplimiento de obligaciones. Y en el peor de los casos, un bien inmueble está respaldando esta obligación. Doctora Marlene. Sí, normalmente las entidades financieras requieren garantías para cualquier crédito que otorguen. Entonces, las garantías pueden ser un codeudor, pueden ser bienes, en fin. Y cesar los pagos equivale a que la entidad financiera pues nos haga efectivas estas garantías. Y ahí es donde surgen los problemas, es donde tenemos los problemas con las personas que hemos sido codeudoras, o las personas que tienen sus bienes y se los van a embargar. Pero para evitar esto, o aún cuando ya estemos embargados, está la solución que nos está dando la doctora Sol. Doctora Sol, si ya estoy embargada, si ya me están haciendo efectivas estas garantías, ¿qué puedo hacer? Claro, doctora Marlene, y es que esta ley es considerada como una ley de segunda oportunidad. Bueno, si bien es cierto, ya me están cobrando la totalidad de los créditos, tengo embargo tras embargo, tengo remanentes, pues existe una posibilidad en Colombia, se llama trámite de negociación de deudas. Es un trámite donde podemos exponerle a los acreedores nuestra situación actual y cuáles son los beneficios
en entrar en esta ley que también se llama insolvencia económica es que se van a suspender de manera inmediata todos los procesos ejecutivos que están cursando en mi contra. Ese es uno de los beneficios que trae la ley de insolvencia. Y si aún no me han demandado, si aún no me han radicado una demanda, pues no lo pueden hacer porque estamos en un proceso de trámite de negociación de deudas o llamados insolvencia económica, que les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, cuáles son los requisitos para acceder a este trámite de negociación de deudas. Primero, no podemos ejercer ninguna actividad comercial, es decir, tenemos que ser empleados, tenemos que tener alguna profesión liberal, pero no podemos ser comerciantes, no podemos tener establecimiento abierto al público ni estar registrados en la matrícula comercial. Si lo estamos, si somos comerciantes o somos dueños de una empresa y somos el representante legal de una empresa, pues existe otro trámite que se llama el trámite de reorganización empresarial. También ustedes están cobijados bajo un trámite de insolvencia económica, pero hoy estamos enfocados en el trámite de negociación de deudas. Es un trámite muy expedito y es un trámite que se lleva ante centros de conciliación o notarías. Bueno, entonces ya dijimos que el primer requisito era no tener actividades comerciales, no estar inscritos en Cámara de Comercio. Como segundo aspecto, vuelvo y lo repito, estar en cesación de pagos o tener 2 demandas ejecutivas o de jurisdicción coactivas. Así que si ustedes le están debiendo impuestos, tránsitos, GPP y ya tienen procesos fiscales en su contra, ustedes pueden acceder a este trámite, que lo primero que va a pasar es que a ustedes le van a suspender ese proceso ejecutivo fiscal y tendrá la oportunidad de sentarse con sus acreedores y proponerles una fórmula de arreglo, que incluyen, entre otras cosas, esta fórmula de arreglo, la condonación en la mayoría de los casos de los intereses, del 100% de intereses, moratorio de los intereses de plazo, en algunos los honorarios de abogado que ya se han generado. Doctora, disculpe, acá para no dejar pasar esta pregunta que sé que se la están haciendo muchos televidentes, los acreedores, en el momento en que la persona se siente con sus acreedores, los acreedores están obligados a aceptar estas condiciones. Claro, es que es un trámite de orden jurídico. O sea, el acreedor tiene que hacerse parte, así quiera o no quiera. Algunos cuando, que pasa a lo largo de este trámite, los acreedores dicen no me interesa ser parte del proceso de insolvencia. Igual eso fue lo que hicieron ahorita en todo este tiempo de pandemia, donde los decretos hablaban de que acorde a la autonomía de las partes, se sentaran y negociaran. Muchas veces, como lo hemos visto con la doctora Marlene en los distintos programas en los que los televidentes nos dicen, llegué a un acuerdo, presenté el acuerdo, pero la contraparte no quiso. Acá dentro de los términos de estos procesos, los acreedores sí están obligados. Y pues, como lo decía la doctora Marlene, las garantías que se tienen con créditos muchas veces empiezan a superar el valor del crédito y ahí se convierte en un problema mucho más grande. Doctora Villamizar. Bueno, no es que el acreedor hace... Mientras... Como deudor yo tengo... Señor. No, es que teníamos problemas con la conexión, doctora. Si quieres, retoma que teníamos problemas con la conexión. Nos estabas haciendo referencia al acreedor. Bueno, el acreedor puede o no aceptar ese acuerdo de negociación. Pero ¿qué es lo que pasa? El deudor va a exponerle a una masa de acreedores, ese conjunto de acreedores que en porcentaje es el 100%, va a exponerles una fórmula de arreglo. Si el 51% de esa masa de acreedores me dicen que sí a mi acuerdo, pues los demás acreedores que nos votaron negativos o que no estaban de acuerdo con mi propuesta de pago, tienen que aceptarla porque la demás masa de acreedores me aceptó este acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a negociar con un acreedor individual, sino que vamos a negociar con una masa de acreedores.
Entonces, si la mayoría de mis acreedores están de acuerdo con mi fórmula de arreglo, con mi propuesta de arreglo, las personas que no están de acuerdo, los acreedores que no están de acuerdo, pues se ven arrastrados en ese acuerdo, sin necesidad de que ellos hayan votado positivo y que estén de acuerdo. Es más, sus procesos van a continuar suspendidos, no pueden seguir haciendo la ejecución, ni los embargos, ni los remates. Todas las actuaciones procesales seguirán suspendidas. 310-245-8548 y 648-4820. También estamos en Facebook, Canal TRO, para que ustedes nos envíen sus mensajes y sus preguntas que podremos despejar con nuestros especialistas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Doña Adelaida, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? Aló, muy buenas tardes, acá de Florida, el barrio La Cumbre. Barrio La Cumbre, municipio de Florida Blanca, la casa del Canal TRO. ¿Cuál es su inquietud, doña Adelaida? Doctora Marlene, lo que pasa es que yo hace 3 años tengo una deuda con el Éxito y pues por tal motivo no he podido cancelar, pues porque me quedé sin trabajo y mi madre falleció y quería saber qué podría hacer yo en ese caso, cómo podría negociar con el Éxito sobre esa deuda. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene. Bueno, pues la televidente ya colgaría, quería saber si tiene más deudas o doña esa es la única deuda que doña tiene. Adelaida, ¿sigue en línea? Sí, sigue en línea, vemos que tiene también Doña un debecito. Adelaida, ¿usted tiene más deudas o esa es la única deuda que tiene? Sí, aló. Doña Adelaida, vamos Sí. a pedirle un favor. Bájele todo el volumen a su televisor y nos escucha únicamente. No tengo más deudas. Perfecto. ¿Es la única deuda? Sí, señora. Entonces, en ese caso, pues no podría acogerse al trámite que está hablando la doctora Sol. Sin embargo, doctora Sol, usted como experta y conocedora del tema, ¿qué le recomienda a nuestra televidente? ¿Qué camino puede tomar ella con esta única deuda que tiene? Bueno, doctora Marlene, como usted lo dice, solamente tiene una sola deuda. Para ingresar al trámite de insolvencia económica o trámite de negociación de deudas necesitamos al menos 2 deudas que estén en cesación de pagos. Pero bueno, la recomendación es ahora, los bancos, las entidades financieras están buscando liquidez. Ya bien cuando ella ya esté de pronto en su situación normal y esté devengando como antes, pues busque una solución directa con esa entidad financiera que de seguro le serán condonados los intereses y dependiendo pues el tiempo en que ya lleve esa deuda le van a condonar capital. Yo sé que las personas que me están escuchando en este momento y nos están viendo, los bancos de deudas ya viejas de hace años los han llamado y les han dicho que les condonan hasta un 70% de capital, les condonan el 100% de intereses y tan solo van a pagar un 20 o un 30% del capital. Eso pasa cuando las entidades financieras pues iniciaron de pronto algún proceso ejecutivo, pero no hay de pronto no satisfacieron su crédito ni tampoco iniciaron un proceso ejecutivo. Entonces esa cartera va sumando, se va envejeciendo y por eso las entidades financieras después hacen ofertas, sales y condonan la mayoría del capital y tan solo se paga un rubro mínimo por esas deudas y quedan así salvo. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Para poder negociar la deuda que tengo con un banco, ¿qué debo hacer? ¿Se pasa la solicitud al banco o la cita a una conciliación? ¿Qué podemos hacer, doctora Sol? Bueno, cuando tenemos deudas con los bancos, pues debemos revisar qué es lo que más nos conviene. Si tenemos unos ingresos o tenemos quizás unos ahorros para colocarnos al día, podemos buscar esa casa de cobranzas, la que nos está cobrando, conciliar directamente con el abogado o el asesor de esa cartera y proponerles una fórmula de arreglo. Si no podemos lograr una fórmula de arreglo, si nos piden más o nos están pidiendo un capital exagerado, si tenemos ya procesos en contra y nos tienen embargada nuestra casa, pues podemos acogernos al proceso de insolvencia económica.
que buscará, vuelvo y lo repito, que se suspenda ese proceso ejecutivo, se congelan los intereses y podemos lograr una reunión con nuestros acreedores para contarles la situación, para contarles qué fue lo que nos pasó y poder lograr un acuerdo de pago que, entre otras, es la condonación del 100% de intereses. Eso es algo básico y que lo hemos logrado en todas las negociaciones que hemos tenido con las entidades financieras. Podemos lograr el 100% de la condonación de los intereses y reducir el interés que vamos a pagar y poder pagar en cuotas ese crédito, porque por lo general cuando los créditos no se pagan y se inician procesos ejecutivos, pues me están cobrando la totalidad del crédito y pues no tenemos más remedio sino entrar a vender nuestra casa, vender nuestro negocio para poder pagar deudas. Bueno, esta es una oportunidad para no tener que hacerlo y poder lograr un acuerdo de pago de acuerdo con mis posibilidades actuales. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña María, muy buenas tardes. ¿De qué sector del área metropolitana nos llama? San Francisco. Comuna 3, barrio San Francisco. ¿Cuál es su inquietud, doña María? Bueno, yo quería saludarlos, agradecerles por el programa. Muchísimas gracias. En este momento cuento con 3 deudas con diferentes bancos, ascienden alrededor de 30 a 40 millones. Yo entré en quiebra, no tengo capacidad económica, no tengo trabajo y los bancos pues no me entienden. Yo les he dicho, les he comentado la situación, pero lo que hay con ellos es el tema de cobren y yo quisiera llegar a un acuerdo con ellos de que o tengan una espera o entiendan la situación que no tengo la capacidad económica para pagarles. Doña María, para dedicarle el tiempo que se le merece a esta respuesta, vamos a responder después de nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema, insolvencia económica. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, trámite de negociación de deudas en tiempos de COVID. Y hablando de tiempos de COVID, son tiempos difíciles, en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO está implementando con todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. De negociación de la deuda, doctora Sol, ¿hay un límite de económico, hay un monto específico para que yo pueda acceder a este trámite? No, doctora Marlene, no existen mínimos ni existen máximos. Pero me gustaría ahondar un poco en la pregunta anterior de la televidente que nos hizo antes de entrar a comerciales. La verdad es esa, existen acosos bancarios, casas de cobranza, entre otras cosas abusivas que llaman desde las 6 de la mañana, llaman todo el día, llaman nuestros referidos, llaman los fines de semana. Hostigamiento telefónico. Eso es un hostigamiento abusivo que, entre otras cosas, no respetan los lineamientos que ya ha dado la Superintendencia Financiera. Llaman los fines de semana, llaman en momentos familiares, a la hora de la comida, a la hora del almuerzo. Eso no se puede hacer, pero lamentablemente las casas de cobranza ejercen ese tipo de presión porque está demostrado que los que ejercen presión obtienen resultados. Muchas veces e incluso
esos pagarés que tiene la casa de cobranza ya se encuentran prescritos y no pueden ni pueden acceder a un trámite judicial. Entonces, lo único que se dedican es a ejercer presión. Si ustedes están teniendo un abuso en el tema de la cobranza, porque los he escuchado que ya son bastante pasados de calidad con el pobre usuario, pues graben esa llamada y coloquen las respectivas denuncias en la Superintendencia Financiera. No se puede hacer, no pueden cobrar de esa manera. E incluso ese tipo de comportamientos pueden ser sancionables por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes son consumidores financieros, no tienen que ser tratados así. Si bien están pasando por una situación difícil y ahora estamos en tiempos de pandemia, hay COVID, existe desempleo, no es para que nos estén tratando de esa manera y persista el cobro. Doctora Marlene, tenemos mensajes de nuestros cibertelevidentes en Facebook, Canal TRO. Sí, cordial saludo para todos nuestros internautas que están en este momento en línea en su programa Actúe en Derecho. Nos dice uno de nuestros televidentes a través de Facebook Live: estoy sin trabajo, me llamaron de una empresa de cobranzas, pero no cuento con recursos para llegar a un acuerdo de pago. ¿Qué puedo hacer? Estoy viviendo con un familiar que da posada y la comida. Con la pandemia nadie me da trabajo, además tengo 55 años, la gente nos discrimina por la edad. Difícil situación, doctora Sol, ¿qué puede hacer nuestro televidente? Bueno, esto es una situación normal. Si ustedes tienen en este momento deudas menores con tarjetas de créditos, deudas en un establecimiento de comercio y están siendo hostigados por una casa de cobranzas, recuerden que ese hostigamiento no es legal y ustedes pueden denunciar y pasar la respectiva queja. Recuerden que para ser demandados o para ser rematados tienen que tener en propiedad algún bien inmueble o algún bien mueble que realmente valga la pena. De lo contrario, solamente son simples presiones. Otra cosa, el salario mínimo también es inembargable, a menos de que ustedes les estén debiendo una cooperativa, ahí sí pueden hacerle una retención de un porcentaje de su salario. Pero si ustedes no tienen en propiedad ningún bien, no tienen trabajo, pues no se dejen amedrentar con este tipo de presiones, porque realmente no va a pasar nada. Las deudas en Colombia no tienen cárcel y sí, ustedes están dañándose su armonía familiar, están preocupados, no duermen porque una casa de cobranza los hostiga. Entonces asuman esa situación, contéstenles y realmente pues digan que ustedes no están en condición y pídanles el favor de que no los sigan llamando, de esa manera hostigarlo, o si no les colocará las respectivas denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, no se trata aquí de que fomentemos la cultura del no pago, pero sí hay que decirle a nuestros televidentes, si usted está en este caso como el de este televidente, muchos televidentes están actualmente en esta situación, no tienen trabajo, no consiguen trabajo, no tienen bienes a su nombre, no tienen codeudores, no se dejen angustiar, no se dejen presionar, preserven su salud mental. No se trata de que no van a pagar. La idea cuando uno tiene una deuda es cancelarla, pero ¿cuándo la voy a cancelar? Cuando esté en condiciones de pagarla. A punta de llamadas que hacen, me alteran mi armonía psíquica, no me dejan dormir, me angustian, me enferman. Entonces no, hay que armarse de un poquito de paciencia, no dejarse angustiar y decirles cuando la situación cambie, cuando tenga plata, cuando tenga trabajo, yo les voy a pagar. Nadie está obligado a lo imposible y tiene que prevalecer su derecho fundamental y autónomo al mínimo vital. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Si uno debe impuestos de la casa de varios años, ¿será que no nos pueden rebajar o qué? ¿Podemos pagar a plazos mensualmente? Doctora Sol, en este momento hay precisamente por el tema de la pandemia hay unas rebajas que creo que están vigentes hasta octubre, noviembre para el tema de impuestos, ¿cierto? Sí, claro. El Ministerio de Hacienda autorizó a las entidades poder ganar liquidez y ofrecer descuentos incluso
con condonación de parte del capital para poder recaudar dinero ahora que no tenemos liquidez. Eso se puede hacer. Pero si bien yo estoy en un proceso de trámite de negociación de deudas, debo impuesto y también estoy debiendo mi crédito hipotecario y debo algunas tarjetas de crédito. Si mis acreedores financieros acceden a mi propuesta de pago, también la gobernación o el municipio pues se tiene que acoger a ese acuerdo de pago y le cancelaría esos impuestos en unos plazos y con unos intereses que fueron ya materia de negociación y que fue aprobado por la masa de acreedores. Sí se puede a través del trámite de negociación de deudas pagar los impuestos de manera mensual. Igual la Gobernación de Santander y la Asamblea del Departamento también hizo la correspondiente ordenanza para condonar el 70% de intereses en impuesto vehicular. 310-245-8548, tenemos llamada de una de nuestros televidentes, doña Yasmín, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué sector nos llama, doña Yasmín? De Florida Blanca, Santander. De Florida Blanca. Doña Yasmín, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, son dos preguntas. Sí, señora. Hace 5 años adquirí un préstamo en el Banco Bogotá y yo me acuerdo y no lo he podido pagar, yo me acuerdo que lo hacen a comprar a uno, o mejor dicho, a acceder a un seguro. Yo no lo he podido pagar, pero llega la carta diciéndome que me toca pagar y me toca pagar. ¿Ese seguro no me ayuda a pagar el préstamo? Y la otra pregunta es, ¿yo misma puedo hacer el trámite de la insolvencia? ¿Cómo lo hago? Muchísimas gracias. A usted, doña Yasmín, y pues bueno, campaña del programa Actúe en Derecho. Si contrata un abogado, le sale más barato y tiene menos inconvenientes. Doctora Sol, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente del barrio La Cumbre del municipio de Florida Blanca? Pues es normal que cuando ustedes adquieren un contrato de mutuo, una tarjeta de crédito, un crédito rotativo, pues que la asesora comercial le ofrezca algún tipo de seguro. Realmente pues la televidente no nos dijo en qué consistía ese seguro, si el seguro era de desempleo, de daños, Es que normalmente los televidentes no lo saben o los usuarios no saben qué clase de seguro están adquiriendo, y la prueba es que la señora no supo decirnos qué seguro había adquirido. Bueno, pero seguramente es ese contrato, como ya nos están pagando las primas, porque esa prima se paga anualmente por lo general, ya no está en vigencia ese seguro, pues tampoco pues podría cubrir ese pago si se trata de un seguro de desempleo. Bueno, lo ideal es que cuando ustedes adquieran cualquier producto financiero, pregunten muy bien. Es más, la Superintendencia Financiera da las recomendaciones y dice que los asesores comerciales de un banco tienen que explicarle muy bien al consumidor financiero lo que están adquiriendo, porque en muchos de los casos es publicidad engañosa, las personas no saben y le debitan de su propia tarjeta de crédito esas primas de esos seguros y realmente no es necesario, ni lo necesitan, ni nada de eso. Entonces tienen ustedes que asesorarse muy bien, no es obligatorio para los créditos como tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, ustedes acceder a un seguro. Solamente es obligatorio el seguro cuando son créditos hipotecarios y el único seguro es el crédito de incendio y terremoto y el seguro de vida. De lo contrario, ninguno de los créditos tienen por qué ampararse mediante un seguro o una póliza. Doctora Sol, doctora Marlene, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes. Mi nombre es José Luis Ortiz. La pregunta que yo quisiera hacerles es, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una deuda con las tarjetas Éxito y en la época que hemos vivido en pandemia, ¿qué podemos hacer para nosotros cumplir con estas obligaciones ya que nos encontramos sin empleo? El común denominador de la gran mayoría de nuestros televidentes, desafortunadamente, la falta de empleo. Doctora Sol. Claro, bueno, vuelvo y les repito. Si ustedes están pasando por un mal momento, ustedes tienen que cuidar muy bien
los ahorros, los ingresos que tienen. No es que estemos, como decía la doctora Marlene, incentivando la cultura del no pago, pero pues no se dejen amedrentar tanto por las casas de cobranza, porque conozco que las personas, en vista de la presión de los bancos, no de los bancos, de las casas de cobranza, hasta sacan créditos con prestamistas al 10%. Se sobreendeudan. Y se sobreendeudan, y es una práctica que no se debería hacer. Entonces, a esas personas que se quedaron en este momento sin empleo y están mal, pues espérense en un momento mientras que se les normaliza la situación y busquen un acuerdo de pago después, pero no tomen medidas tan extremas y, entre otras, pues agrandan ese problema de endeudarse con prestamistas que incluso son usureros al momento de efectuar un préstamo. Entonces, no se dejen amedrentar tanto. Si los amedrentan, no les dé miedo colocar las respectivas denuncias, porque ese hostigamiento y esos cobros abusivos no están permitidos en Colombia. Doctora Marlene, tenemos más inquietudes de nuestros televidentes por nuestro portal de Facebook Canal TRO. Doctor Reinaldo, es muy largo y no lo puedo leer. No se preocupe, doctora. Cordial saludo. Algunas entidades bancarias aplicaron políticas emergentes durante la pandemia y, en mi caso, sin consultarme, congelaron mi deuda que tenía con dicha entidad por 3 meses. Luego la entidad la extendió a 6 meses y, sin consultar, acudí por carta para que por nómina me siguieran descontando y no lo han hecho. Aparte, me llega el cobro por supuesta mora o seguro por mes de congelamiento de 20.000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Excelente programa. Doctora Sol. Bueno, esa situación se ha presentado en varias personas. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir pagando sus créditos y el banco les aplicó los alivios financieros sin contar con su autorización. Y no solamente eso, sino que les siguieron, si no les descontaron o no les cobraron, les aplicaron los alivios financieros y ese crédito aumentó en intereses. Bueno, eso es algo que la ciudadanía ha colocado a los respectivos denuncias ante la Superintendencia Financiera, y están por salir ese tipo de sanciones a los bancos porque no debieron hacerlo, no debieron, entre otras cosas, capitalizar intereses, porque estaban cobrando intereses sobre intereses. Usted no quería estar en mora, tampoco le recibían el pago, pero ya después de que pasó el confinamiento, pues ahora le están cobrando intereses moratorios y le están delegando esa cobranza a una casa. Eso no se podría hacer, ni tampoco que ustedes les hubiesen aplicado los alivios sin la previa autorización del consumidor. Entonces estén pendientes, si tienen este tipo de problemas, pues acudan a las instancias de las autoridades legales, que en este caso sería la Superintendencia Financiera, para colocar el respectivo denuncio. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida las conclusiones de este importante tema para todos ustedes. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Último bloque de este programa. Doctora Sol, doctora Marlene, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Quiero saber que uno ahorita anda sin trabajo y estamos colgados con los recibos de la luz, del agua, y también uno va a adultos mayores y familia de naciones, también le dicen a uno lo mismo, que no ha salido nada ni nada. Yo soy mayor también, estoy sin trabajo. ¿Qué se podrá hacer para que una ayuda que uno necesite para pagar eso? La mejor ayuda para nuestros televidentes es una muy buena asesoría. Doctora Sol, este es el común denominador de gran cantidad de personas en el área metropolitana y en Cúcuta, norte de Santander. ¿Qué les podemos decir, doctora Sol? Por eso les decía, cuando empecé a hablar, estamos en una época muy difícil, nadie se esperaba una pandemia como estas. Hay personas que ni el comerciante formal se ha visto perjudicado, el comerciante informal también se ha visto perjudicado, los empleos en el país se han visto perjudicados, todos. Esto ha sido un hecho notorio, ha sido una situación muy difícil de llevar. Por eso les digo a las personas
que este es un momento de supervivencia, este es un momento en que nuestros ingresos, lo que tenemos, los tenemos que saber distribuir muy bien. No adquirir deudas innecesarias, no utilizar nuestras tarjetas de créditos para compras que realmente no necesitamos. Debemos hacer un presupuesto familiar, saber cuáles son nuestras prioridades y colocarnos en un campo de crisis, porque en este momento no sabemos qué va a pasar, no sabemos la economía del otro año cómo se vaya a presentar, o no sabemos si la pandemia se va a empeorar o va a seguir adelante. Pues si bien es cierto, ustedes pues tienen que asumir esto de la mejor manera. Si en este momento están pasando por dificultades económicas y su patrimonio se encuentra en riesgo, pues utilicen las herramientas legales, utilicen la ley de insolvencia económica como una alternativa jurídica para poder suspender esos procesos judiciales, para suspender quizás algún remate o un secuestro de su inmueble o un embargo de su salario. Utilicen estos mecanismos y las personas que no tienen un ingreso básico, que no tienen bienes en este momento, pues tener paciencia, esperar cuando ya se normalice la situación para poder hacer algún arreglo con las entidades financieras, no dejarse presionar tanto por las casas de cobranzas y que no busquen quizás créditos desesperados con prestamistas usureros del 10% para poder cubrir esos préstamos. Entonces debemos ser ahora muy conscientes de lo que está pasando, muy inteligentes de cómo vamos a gastar nuestro dinero, y la recomendación es que esperemos una buena reactivación, esperemos que la economía se normalice para poder lograr hacer acuerdos con las entidades financieras, con nuestras deudas, y acudir y pedir y solicitar pues todos los ayudas que está ofreciendo el gobierno nacional para las personas de escasos recursos, bueno, todo lo que se han venido ayudando y todos los alivios que el gobierno ha ofrecido. Bueno, con este programa, con esta rama del derecho que estamos dándole a conocer a todos ustedes, con estas herramientas jurídicas, pues doctora Marlene, decirles a nuestros televidentes, a institucionalizar este término, que renegociar sus deudas es cuidar su patrimonio. Televidentes, renegociar sus deudas es cuidar su patrimonio. Doctora Marlene. Sí, claro, como lo decíamos anteriormente, no es fomentar una cultura del no pago. Hay que renegociar y hay que lograr acuerdos de pago con los acreedores, pero hay eventos en los cuales, como cuando la cartera está castigada y se la venden a una casa de cobranzas, pues esta no es una buena medida, esta no es una buena solución, porque lo que van a hacer es que van a novar esa deuda, es decir, la van a actualizar. Entonces, cuando ustedes sepan, estén conscientes que la deuda ya es de una cartera castigada y los está llamando una casa de cobranzas, pues la idea es no acceder a ningún acuerdo de pago, porque si no se tiene el dinero para cancelar, lo que usted va a hacer es que va a renovar la deuda. Jurídicamente se llama novar, pero usted lo que hace es que actualiza esa deuda. Entonces, tener paciencia, no dejarse presionar, preservar su salud mental. No hay nada más angustioso que estén llamando a una persona, entonces de pronto dejar de contestar, porque hay que preservar la salud mental. Y cuando ya estemos en condiciones, cuando ya tengamos trabajo, cuando ya estemos en épocas normales, que todos esperamos que esto pase pronto y podamos volver a la normalidad económica por lo menos, entonces ahí sí buscar una manera de pagar, porque sí, la idea es honrar nuestras deudas. Y si podemos hacerlo, pues acceder a la solución que nos plantea la doctora Sol Juliana. Recordemos los requisitos, Doc, para que puedan acceder a la renegociación de deudas. Bueno, esto es como un consejo adicional, no es un requisito, pero la experiencia me lo ha dicho y por eso se los estoy diciéndole a los televidentes. Para acceder a este proceso de insolvencia económica, tengo que tener unos ingresos mínimos. Yo tengo que ofrecer, porque esto se trata, no de incentivar la cultura del no pago, sino buscar una solución, buscar un acuerdo de pago que no solamente beneficia a los acreedores, sino que también beneficia al deudor. Entonces tenemos que tener un ingreso mínimo, tenemos que ofrecer algo en ese acuerdo de pago, no ser comerciantes si queremos acceder a este trámite de negociación de deudas ante centro de conciliación o notaría,
y estar en cesación de pagos. Es decir, que tengo que estar en mora por lo menos 90 días con 2 o más acreedores que superen el 50%. Es decir, si estoy debiendo 100 millones, tengo que tener al menos 51 millones de pesos en mora con 2 acreedores. Este trámite es muy beneficioso, ayuda a suspender estos procesos ejecutivos que ya van en curso. Puedo contarle a los acreedores qué me pasó, cuál fue mi situación, por qué entré en cesación de pagos y lograr un acuerdo económico con ellos de acuerdo a mis posibilidades actuales de ingresos. Responsabilidad financiera es lo que estamos sugiriendo aquí en el programa Actúe en Derecho, a través de estas herramientas jurídicas que son muy importantes, que las conozcan ustedes, y acá en el programa Actúe en Derecho, ustedes conozcan cuáles son los profesionales idóneos para poder entregarle estos procesos. Es muy importante, acorde a un proceso financiero o económico, está ligado también directamente a su proyecto de vida. Doctora Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Actúe en Derecho. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los televidentes que estuvieron conectados con nosotros. Doctora Marlene, nos vemos el día de mañana en Consultorio Jurídico. Nos vemos mañana en Consultorio Jurídico, así que desde hoy vayan pensando y anotando todas esas preguntas que ustedes tienen y mañana estaremos tratando de resolvérselas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Continúen con toda la programación del canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Hasta entonces.